Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. Hoy vamos a ver ilicitud probatoria, probablemente uno de los temas más controversiales del derecho probatorio. Es polémico porque, como se darán cuenta, cuando decidimos su aplicación en la práctica judicial, entran en tensión valores constitucionales que nos interesan como sociedad. Por un lado, el derecho a la prueba y la justicia del caso, y por el otro, la protección de derechos fundamentales que se ven afectados con los actos de investigación o los actos de prueba, como la intimidad, la integridad física, los derechos del capturado, entre otros. Entonces, les pido la mayor atención porque no solamente vamos a estudiar derecho probatorio, sino además tenemos que dialogar y aplicar derecho constitucional. Entonces, entremos en materia. ¿Cuál es el problema de fondo? La prueba en su faceta procedimental es estrictamente regulada, tiene muchas reglas para su generación dentro del proceso judicial, tanto la forma como la obtenemos, actos de investigación, y también la forma como se produce dentro del proceso. Claro, pero en la práctica no siempre se cumplen a cabalidad todas y cada una de las reglas que regulan el fenómeno probatorio. Es muy frecuente que en el ejercicio de los actos de investigación y en el ejercicio de los actos de producción de prueba hayan errores jurídicos, es decir, incumplimiento de normas jurídicas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la consecuencia ante los errores que se generen durante el fenómeno probatorio? Ya saben, tanto la investigación como la producción de la prueba. Alguien podrá decir, pues profesor, si se hizo mal, pues la prueba no sirve. Bueno, está bien. Pero si usted concluye eso, se está alejando deliberadamente la verdad, sobre todo si la prueba resulta relevante y fiable para el caso en concreto. ¿Cómo así entonces que un video que grabó todo en tiempo real perfecto, porque se obtuvo mal con algún error procedimental, no va a poder tenerse en cuenta al momento de la decisión judicial si ese video capta el momento en el que el acusado o la acusada realizó el delito? Entonces, eso cuesta, eso duele a nivel social, porque obviamente se asocia con impunidad. Por el otro lado, alguien dirá, profesor, la prueba es la prueba y al margen de los errores que se hayan cometido, si la prueba es relevante y fiable, pues que se tenga en cuenta en la decisión y ábranle un proceso disciplinario, penal, a la persona que cometió el error. Pero ¿por qué la prueba se va a afectar? Bueno, es una posición interesante. Le está dando más importancia al derecho a la prueba y a la justicia, pero con un problema, y es que si miramos la historia, los gobiernos de turno, el Estado, el poder, suele con la buena intención de alcanzar justicia, suele cometer muchísimas arbitrariedades. Y entonces, si vamos a permitir que una prueba, si es pertinente y relevante, se tenga en cuenta, al margen de cómo se haya obtenido, cómo se haya producido, pues podemos generar incentivos para que los gobiernos realicen, o el poder en general, realicen actuaciones arbitrarias y que atenten los derechos de esas personas y de nosotros, ¿no? Porque es que las reglas jurídicas, las garantías que creamos nos protegen a todos, a nosotros, porque todos estamos prestos a estar inmersos en un proceso penal, nosotros o nuestras familias, nuestros seres queridos. Entonces, que las dos posiciones son interesantes, pero pareciera que si elegimos una, estamos desprotegiendo algo que también nos importa. Y por eso tenemos que buscar un punto medio para tratar de que esto se aplique de la manera más proporcional y justa que nos sea posible. Entonces, la relevancia creo que salta a la vista. ¿Cuál es el problema que vamos a analizar en este capítulo? Cuando una prueba es relevante, entiendan pertinente, ya ustedes saben que es pertinente, y es fiable, entiéndase que aporta información de calidad para discutir la demostración de un hecho, para probar la demostración de un hecho. Cuando una prueba es relevante y fiable, pero se obtiene o se produce
con incumplimiento de reglas normativas, de reglas jurídicas, se obtiene o se produce violando alguna regla jurídica, ¿qué tenemos que hacer ante esa situación? Y me importa resaltar lo de relevante y fiable porque algunos profesores y profesoras en sus conferencias dicen, es que cuando a alguien se le tortura, pues la información que brinda no es fiable porque una persona bajo este tipo de actuaciones, pues dice lo que el torturador quiere que diga. No, pues tienes razón. Si la prueba no es fiable, pues no es interesante. Ahora, si la prueba no es relevante, pues tampoco. Yo creo que el reto está ante pruebas como por ejemplo pruebas que tenemos una confianza en su credibilidad, en su capacidad demostrativa. Videos, historias clínicas, conversaciones de WhatsApp, publicaciones en redes sociales, que insisto, todos estaríamos de acuerdo que es una prueba que nos dice mucho sobre lo que ocurrió en un momento determinado. Entonces vamos a entrar a contar un poco la historia de esto y luego vamos a pasar a lo que tenemos en nuestra realidad colombiana. En general, la literatura especializada está de acuerdo con que hay un país que es especialmente importante. Estados Unidos y especialmente la Corte Suprema de los Estados Unidos en un fallo que ustedes ya lo conocen, que ya entienden hacia dónde iba el fallo, que es el fallo Witts versus Estados Unidos, que data de 1914. Quiero solamente hacer dos comentarios importantes. Lo primero es que no se trata que haya sido una providencia aislada. No, cuando uno ahonda un poquito más en el tema histórico, se da cuenta que antes de 1914, por ejemplo, ya habían providencias de cortes estatales pronunciándose sobre el fenómeno. Y además también en Inglaterra o en Argentina habían algunos antecedentes. Sin embargo, esta sentencia se hizo famosa, creo yo, por dos razones. La primera, por la obvia, digamos, la potencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, una de las cortes más importantes, que más han repercutido en la evolución del derecho y de los derechos en general. Pero segundo, porque esta providencia de la Corte fue muy categórica. Dijo que cuando un elemento de conocimiento se obtiene violando la intimidad, la consecuencia es su exclusión del proceso, la regla de exclusión. Digamos que no lo dijo con eufemismo, sino realmente reconoció el problema. Digo, esta prueba es relevante y es fiable, pero se obtuvo violando la intimidad de Witts y por tal motivo no se puede tener en cuenta como fundamento de una decisión en la que se vaya a aplicar el derecho. Y claro, eso sonó muy fuerte. Además, una tercera razón, le añado, es que generó una polémica tremenda en los Estados Unidos, porque esa consecuencia de excluir no se encontraba en ninguna norma positiva, ni en la Constitución Federal, ni en las constituciones estatales, y mucho menos en reglas de índole legal o administrativa. Entonces, de alguna manera se dijo que la Corte Suprema se inventó la figura, se la sacó de la manga. Ustedes recordarán esa expresión activismo judicial. El activismo judicial es una expresión que con este fallo volvió a sonar mucho. Digo volvió porque le antecede aquella discusión sobre la excepción de inconstitucionalidad, que seguramente ustedes recordarán de sus clases de derecho constitucional. Una vez nace el fallo, una vez se divulga, se discute por los políticos de Estados Unidos y de la comunidad en general, quiero que sean conscientes que lo que vino no fue una aceptación fácil. No fue como que, qué figura tan interesante, tan protectora de derechos, tan garantista. Todo lo contrario. Lo que vino fue un ejercicio de discusión interna en ese país muy intenso que podríamos resumir en dos grandes discusiones, en tres grandes discusiones. La primera, fue la que ya comenté, que es la legitimidad de la regla. ¿Cómo así que la Corte Suprema de Justicia se crea una regla jurídica que no viene previamente establecida? Esa discusión es el activismo judicial, pero digamos que se aceptó la regla. La segunda gran discusión era su alcance territorial. Recuerden ustedes que Estados Unidos es federado, entonces se discutía si esa decisión de la Corte Suprema de Justicia le era aplicable a la justicia estatal de cada uno de los estados de Estados Unidos. Y muchos inicialmente decían que no, que era un problema la justicia federal, pero que a nivel estatal cada estado era libre de regularlo como a bien tuviese. Y la tercera discusión es su alcance sustantivo. Se discutía sobre ¿qué derechos constitucionales podían ser la base para aplicar la regla de exclusión? Algunos sostenían que solamente la intimidad, exclusivamente, y otros decían no, hay otros derechos que también pueden servir como fundamento de la aplicación de la regla de exclusión, como por ejemplo los derechos del capturado,
como por ejemplo los derechos de la integridad física de una persona. Eran otros derechos consagrados en otros artículos y eso generó una discusión bastante grande. Si ustedes quieren ahondar en esto, el mejor libro para mí, documentado en español, escrito directamente en español, es por un profesor español llamado Fidalgo Gallardo, que hizo una tesis doctoral sobre la evolución de la regla de exclusión en Estados Unidos y luego la comparó con España. Pero los capítulos dedicados a Estados Unidos me parecen muy completos. Su tesis doctoral está publicada de manera libre en internet. Lo pueden buscar y la pueden descargar. Realmente es un texto muy enriquecedor si les interesa profundizar sobre la evolución en este país, que en principio es el país origen. ¿De acuerdo? Bien. La otra historia por contar, que de alguna manera representaría ya la cultura continental europea, es la alemana o Alemania. Obviamente aquí también entran algunos matices de Italia o de España, pero pienso que Alemania tiene una riqueza conceptual que vale la pena profundizar en ella. En Alemania se empezó a hablar en comienzos de 1900 de prohibiciones probatorias y el autor que de alguna manera agarró fama, al menos en Latinoamérica, fue Ernst Belin por su obra 1903, si la memoria no me falla. ¿Qué fue lo que él hizo? Él identificó un conjunto de reglas que dificultan o impiden la búsqueda de la verdad dentro del proceso penal. Repito, él algún día se sentó y dijo, mire, todo el mundo dice que el proceso penal tiene como objetivo alcanzar la verdad, entre otros objetivos, pero tiene ese objetivo. Pero me estoy dando cuenta que el código tiene una cantidad muy grande de reglas que o no sirven para buscar la verdad, o incluso la dificultan o la imposibilitan. Entonces yo quiero estudiar esas reglas y pensar en qué se fundamentan, cuál es la razón de ser de la regla. Y lo que pasa es que se quedó, a mi modo de ver, se quedó corto en qué pasa cuando la regla se viola. Piensen en esto, el derecho a guardar silencio y no autoincriminar a un familiar, por ejemplo. ¿Cómo es posible, en términos de búsqueda de la verdad, que si yo estoy en el lugar en donde mi padre hurta, dispara o hace algún acto violento sexual en contra de una persona, yo pueda, cuando me llame el fiscal o cuando me llame el juez, a sabiendas que yo estuve ahí, puede decir, yo no voy a decir nada, alego ese derecho en Colombia en el artículo 33. ¿Y cómo es posible que el sistema de justicia lo avale? ¿Cómo es posible? Es porque no sirve para buscar la verdad, incluso la imposibilita. Entonces Belin se preocupó por esas reglas. Entonces, obviamente hay autores más cercanos como Kay Ambos, por ejemplo, o incluso en Latinoamérica, argentinos como Kuhlo Mayer, que se han ocupado de estudiar esto. Pero insisto, a mi modo de ver, aunque el discurso conceptualmente es muy bueno, no se han preocupado tanto por la consecuencia de la violación de la regla, que me parece ese es el problema a resolver, es lo difícil. Bien. Entonces, esta es como una pequeña introducción. Entonces, descendamos a nuestro país, a la realidad colombiana, cómo tiene regulado este problema y la solución, por supuesto. La historia de Colombia se parte en dos con la Constitución de 1991, indiscutiblemente. Se parte en dos porque en esa Constitución, la que hoy está vigente, expresamente se dispuso en el artículo 29, que es el artículo que regula el debido proceso, en el último inciso algo como esto, casi que literalmente: es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y no había algo siquiera parecido en la del 86. Entonces, claro, a partir de ahí, digamos, la doctrina se empieza a preocupar por el fenómeno, empiezan a escribirse muchos libros y obviamente también la práctica judicial empieza a emitir providencias judiciales sobre este fenómeno. Ahora, no es que antes no hubiese nada, sí, por supuesto que hay, pero no con la misma riqueza conceptual, no con la misma cantidad de libros, conferencias y providencias judiciales. Luego viene un reconocimiento a nivel legal que se demoró considerablemente porque es el Código Procesal Penal, la Ley 906 de 2004, que en dos artículos principalmente regula el fenómeno, el artículo 23 y el artículo 455. Luego, el Código General del Proceso, ya un código más reciente, 2012, decide de alguna manera copiar y pegar, y esto en el sentido positivo, la norma constitucional para que acabara una discusión que a mí nunca me pareció interesante. Y es que hay quien decía que este tema de la exclusión y la licitud probatoria era un tema solamente de penalistas. Entonces que en civil, laboral, familia, pues que eso no se aplicaba. Entonces la respuesta desde la academia es que, o la mayoría de la academia decía, por supuesto que se aplica.
Y se aplica porque la Constitución no distingue. Dice es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Ahí no dice que para penal, dice que de forma general, transversal. Entonces, al estar regulado en este artículo, pues ya acaba el debate. Así que también en materia, por ejemplo, de familia, cuando el hombre o la mujer hace un acto de investigación que afecta la intimidad de su pareja para detectar o para buscar evidencia si es infiel o no. Cosas como, por ejemplo, que por supuesto nosotros no vamos a hacer nunca, ni ninguno de nuestros familiares, pero por allá alguien va a hacer, que es ponerle un GPS al carro de su pareja para que en tiempo real saber dónde está. O peor aún, poner cámaras o micrófonos internos dentro del vehículo. O peor aún, en computadores, poner como una especie de guardado el disco duro de forma automática paralelo, guardado la información, de tal manera que después de acabar la semana, puede descargar todo y revisar todo lo que esté registrado en el computador. Ese tipo de cosas que luego se ponen de presente ante un juez civil, por ejemplo, para soportar un divorcio por relación extramatrimonial, pues evidentemente hay una discusión de si se obtuvo de manera correcta y si podemos tenerlo en cuenta o no en la decisión judicial. Lo mismo en materia laboral. El empleador que sin avisarle a su empleado, porque ahí es donde está la discusión, sin avisarle, pone micrófonos, cámaras en el puesto de trabajo sin decirle nada. O el empleador que le entrega unas llaves de un locker a su empleado, que el empleado tiene la expectativa legítima de intimidad, pero algún día lo que hace es entrar a la fuerza a ese lugar. Entonces son discusiones que también tienen que ver con lo que estamos viendo y es legítimo que se den en esas especialidades. La norma más reciente del ordenamiento jurídico colombiano que hace referencia a esta idea de no tener en cuenta prueba por haberse obtenido o producido de forma incorrecta en términos normativos es el Código General Disciplinario en su artículo 21. Y me parece una norma especial teniendo en cuenta que esta norma se construyó sobre la experiencia de años anteriores del análisis y aplicación tanto de la Constitución como del Código Procesal Penal y el Código General del Proceso. De alguna manera es una norma muy bien redactada que literalmente refleja muy bien el funcionamiento de la figura que vamos a proceder a estudiar. Bueno, entonces obviamente todo este desarrollo de más de 2 décadas, tanto a nivel jurisprudencial y también a nivel doctrinal, pues ha desarrollado un marco conceptual de referencia para la comprensión de la figura. Hay muchísimos libros, artículos, conferencias y obviamente muchísimas providencias referidas al tema. De lo que nos corresponde a nosotros es tratar de ordenar todo este volumen tan grande de documentos referidos a la temática para plantear una propuesta conceptual y es lo que vamos a hacer a continuación. La recomendación que yo les quiero hacer es hacer una división muy marcada entre, por un lado, lo que vamos a entender como la consecuencia jurídica y por el otro los presupuestos de aplicación de esa consecuencia. A la consecuencia jurídica se le puede llamar de varias maneras, pero en Colombia, debido a la influencia de la cultura estadounidense y especialmente al desarrollo en materia penal a partir de la Ley 906 de 2004, a la consecuencia jurídica se le llama regla de exclusión. Insisto, en otras latitudes, en otros países, hay expresiones como nulidad de la prueba, como inutilidad de la prueba, como ineficacia de la prueba, en fin, sinónimos. Pero en Colombia, la expresión que se ha posicionado en los hablantes, en el ecosistema jurídico, es regla de exclusión. Y en la otra orilla, pues tendríamos que preguntarnos, bueno, profesor, ya la regla de exclusión es la consecuencia jurídica, pero ¿sobre qué recae y cuándo se puede aplicar la regla de exclusión? Uno podría estudiar la pena muy bien, pero además tiene que preocuparse por cuándo procede a aplicar la pena. Entonces, en los presupuestos de aplicación también hay una gran cantidad de expresiones. Prueba ilegal, prueba ilícita, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba ineficaz, prueba prohibida. Bueno, hay una gran cantidad de expresiones, pero en Colombia, en torno a esta figura, se ha adoptado 2 expresiones para referirse a que un elemento de conocimiento es susceptible de la aplicación de la regla de exclusión. Me refiero a la
expresión prueba ilícita y también a la expresión prueba ilegal. Entonces, haciendo esta división desde un punto de vista analítico, vamos a proceder primero a estudiar a profundidad la consecuencia jurídica, es decir, el funcionamiento de la regla de exclusión, y luego, cuando ya lo comprendamos cabalmente, procedemos a analizar los presupuestos configurativos, es decir, cuando estamos ante una prueba ilícita o una prueba ilegal y, por supuesto, cuáles son sus diferencias. Sobre la regla de exclusión como consecuencia jurídica, yo creo que hay que hablar de dos cosas particularmente. En primer lugar, sus consecuencias, y en segundo lugar, su relación con el proceso. Sobre sus consecuencias, yo inicialmente quisiera contarles que cuando la Constitución del 91 establece esa expresión es nula de pleno derecho, la doctrina y también la jurisprudencia intentó explicarnos qué significa eso de nulidad de pleno derecho. Y resulta que esa expresión es una expresión que viene más del derecho civil, del derecho de los contratos. Y la nulidad de pleno derecho se supone que tiene como característica que no requiere decisión judicial para efectos de su aplicación. Entonces, claro, la idea es que un contrato que es nulo de pleno derecho, eventualmente a la persona que le obliga, tendría la facultad y el derecho incluso de decir yo no voy a ejecutar ese contrato porque es nulo de pleno derecho. Y la idea es que si más adelante se genera un conflicto en torno a la validez y a la ejecución de ese contrato, pues a esa persona no le va a generar ninguna consecuencia el hecho de haber desatendido la aplicación del contrato en la medida que era nulo de pleno derecho. Entonces se quiso decir que esa consecuencia también era aplicable al régimen de prueba de exclusión, y la consecuencia era que no se necesitaba de una decisión judicial para que se excluyera el elemento de conocimiento. Bien, lo que sucede es que el elemento de conocimiento, su función es una función probatoria, es una función epistemológica, y bajo ese entendido, cuando ya estamos ante un proceso determinado, ya llámese administrativo, llámese judicial, y si le ponen de presente ese elemento de conocimiento al juzgador, pues el juzgador debe emitir un pronunciamiento en torno a si va a excluir o no el elemento de conocimiento. En conclusión, me parece que la clave para la comprensión de la regla de exclusión como una consecuencia jurídica no está en eso, porque siempre o casi siempre por un tema de seguridad jurídica se va a necesitar de una decisión jurídica por parte del juez expresa en el proceso determinado. Yo, en cambio, los invito a que reflexionemos sobre las consecuencias prácticas de la exclusión. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando el juez decide en un auto o sentencia aplicar la regla de exclusión? Y yo, pues leyendo la mayor cantidad de textos que pude en su momento, porque ese tema es un tema que trabajé en mi tesis de maestría, y también pues viendo muchísimos videos y hablando con personas expertas en esos temas, pues llegué a la conclusión que hay tres tipos de consecuencias. Por un lado, la regla de exclusión es una prohibición de admisión. Por el otro, es una prohibición de valoración. Y finalmente, de alguna manera, como una especie de regla abarcadora, es también una prohibición de utilización. ¿Qué significa cada una de ellas? Procedo a explicarlas muy brevemente. Cuando digo que es una prohibición de admisión, es la razón por la cual la estamos estudiando en este momento de la clase, en el juicio de admisibilidad probatoria. Lo que queremos es que la prueba susceptible de exclusión no ingrese al proceso, no supere la fase del decreto de la prueba. ¿Y por qué no queremos eso? Ojo con esto, para evitar lo que ha sido llamado el efecto contaminante de la prueba ilícita o la prueba ilegal. Eso, en otras palabras, ¿qué significa? Que obviamente si el juzgador conoce el contenido de la prueba a excluir, piensen en llamadas, piensen en videos, piensen en el contenido de un documento, de una historia clínica, piensen en que ya escuchó la prueba testimonial, la declaración de la persona, pues obviamente ese juzgador ya tiene la información, ya percibió esa información, y es muy difícil que luego no la vaya a utilizar al momento de la emisión de la sentencia. Entonces, para evitar ese efecto contaminante, se ha dicho que se debe discutir ampliamente en la fase de admisibilidad la procedencia de la exclusión, y por eso funciona como un criterio prohibitivo de admisión. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa si la regla de exclusión no opera correctamente en la fase de admisión y la prueba ingresa al proceso? Es decir, la prueba se ejerce contradicción, se produce
y en consecuencia el juzgador conoce el contenido de la prueba. La verdad es que cuando uno hace un poco de derecho comparado se da cuenta que hay diferentes formas de solucionarlo. Por ejemplo, la estadounidense, que implicaría la nulidad del juicio debido al contacto que la prueba tuvo con el jurado. Hay otra forma de resolverlo, que es crear causales de impedimento y recusaciones por el efecto contaminante, lo que implicaría que el proceso continúa, pero hay un cambio de juzgador si este juez tuvo contacto con el contenido de la prueba. Y finalmente, la que Colombia adoptó, que es una en general en Latinoamérica es mayoritaria, que es entender que cuando el juzgador conoce producto del debate probatorio en el juicio el contenido de un elemento de conocimiento y luego en sentencia se da cuenta que es susceptible de exclusión, lo que debe hacer es como debe funcionar es bajo una prohibición de valoración. En otras palabras, es una regla prohibitiva que le dice al juzgador que no va a poder tener en cuenta ese elemento de conocimiento al momento de fundamentar la decisión sobre la prueba de los hechos, lo que nosotros llamamos los enunciados probatorios. De alguna manera es como ponerse una venda en los ojos ante esa prueba y solamente puede valorar las demás pruebas que fueron correctamente generadas en el proceso judicial. Claro, aquí viene una crítica inmediata y es ¿por qué somos tan ingenuos? Si psicológicamente hablando somos conscientes de la contaminación, ¿por qué permitimos ese ejercicio de prohibición de valoración como regla de funcionamiento de la regla de exclusión? Pues a mí me parece que la razón de ser es un ejercicio ponderativo entre los derechos en juego. Por un lado está la idea de la aplicación correcta de la regla de exclusión, la protección de los derechos fundamentales, pero por el otro, por supuesto, está también la inmediación, la economía procesal, la celeridad del proceso, porque anular nos cuesta mucho. El proceso es muy costoso en términos humanos, en términos de recursos. Entonces, decidimos la prohibición de valoración como un criterio medio entre los valores en juego. ¿Y cómo controlamos? Esto es muy importante. ¿Cómo controlamos que realmente el juzgador no la tenga en cuenta? Me parece que el sistema colombiano brinda dos herramientas. La idea de la justificación de la decisión. Entonces, claro, como tenemos en Colombia el deber de motivación exhaustiva, pues uno puede revisar la decisión y darse cuenta si sí o no el juzgador está teniendo en cuenta el elemento de conocimiento ilícito o susceptible de exclusión. Y obviamente hay que leerlo entre líneas, porque en ocasiones no está expresamente reconocida la prueba, pero implícitamente uno puede observar cuando el juzgador hace un ejercicio de valoración probatoria o de inferencia que realmente la está utilizando. Y el segundo mecanismo que me parece igual de importante o incluso más es la vía recursiva. Nosotros en Colombia tenemos muchos recursos para cuestionar la corrección de la decisión sobre la prueba de los hechos. Las apelaciones, la impugnación especial, la casación por un error de hecho e incluso la tutela por error fáctico también vendría siendo un mecanismo de crítica a la corrección de la decisión y expresamente se ha dicho que procede cuando se tiene en cuenta pruebas susceptibles de exclusión. Entonces, como contamos con estos dos mecanismos, insisto, Colombia ha decidido que en los casos cuando un juez conoce el contenido de una prueba durante el proceso, lo que debe hacer en sentencia es aplicar una prohibición de valoración. Y finalmente, como una especie, insisto, de cierre de discusión, también me gusta decir que la regla de exclusión funciona como una prohibición de utilización. Y si lo digo en términos coloquiales, significa que la prueba susceptible de exclusión no tiene ninguna funcionalidad jurídica, no sirve para nada. No sirve, por ejemplo, para soportar medidas cautelares, no sirve para soportar medidas de aseguramiento, no sirve para soportar motivos fundados de un acto de investigación, no sirve en materia penal, por ejemplo, para refrescar memoria o impugnar credibilidad, no sirve para soportar decisiones, por ejemplo, en la audiencia del 447, la famosa audiencia de la individualización de la pena. No serviría tampoco, por ejemplo, para soportar decisiones en los jueces de penas. En materia civil, no solamente no serviría para medidas cautelares, sino no serviría para tramitar incidentes y decidirlos. Entonces, digamos, pierde toda funcionalidad jurídica y de ahí que los autores hablen de la ineficacia de la prueba excluida. En conclusión, la regla de exclusión no se puede admitir, si se admite no se puede valorar y en todo caso no tiene ninguna funcionalidad jurídica dentro del derecho y dentro del proceso. El otro tema muy rápido que quiero tocar es cómo afecta la aplicación de la regla de exclusión al proceso. Y aquí me parece que conviene hacer una distinción conceptual entre validez procesal y validez probatoria. La idea de la exclusión en últimas es
afirmar que la prueba es inválida porque la prueba se obtuvo o se produjo, dependiendo del momento en el que sea el error, y respetando una norma superior. Eso es lo que hay de fondo. Es inválida materialmente en términos probatorios. Y la consecuencia de esa invalidez es la aplicación de la regla de exclusión que ya acabo de explicar. En cambio, cuando estamos ante invalidez procesal, lo que estamos diciendo es que el proceso como una estructura, como un desarrollo de una actuación judicial o administrativa, se adelantó y respetando alguna regla superior, alguna norma superior. Y la consecuencia de la invalidez procesal, recordarán ustedes que es la nulidad. Y la nulidad tiene una característica particular, que es que se debe, básicamente el acto procesal no existe para el derecho, se retrotrae la actuación y si es deseo de los sujetos procesales, debe volverse a realizar el acto procesal de cero. Entonces, lo que quiero resaltar es que por regla general, en la mayoría de los casos, 99.9, la regla de exclusión no tiene nada que ver con la validez del proceso y en consecuencia no genera nulidad de la actuación. Lo que genera es un efecto exclusivo en la prueba y el efecto ya ustedes lo conocen. Ahora, si ustedes quieren utilizar la palabra nulidad, pues bienvenido sea, pero entender que la nulidad es una nulidad de la prueba, no del proceso. ¿Listo? Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rsanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.